Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta ponencia, quiero presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Valentina Morales, es psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología educacional de la Universidad de Chile y lleva cerca de 7 años desempeñándose como encargada de convivencia escolar en comunidades educativas, además de tener amplia experiencia en inclusión y bienestar en educación superior. Vamos a darle paso a Valentina para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Emily. Creo que tengo que volver a compartir la pantalla de donde estaba antes, ¿cierto? Sí, sí. Creo que estoy. Ya, perfecto. Bien, buenas noches a todas, a todos. Vi muchas personas del sur de Chile, así que eso va a ser muy interesante conversar sobre sus diferentes experiencias. Voy a tratar de tenerlo en mente a medida que vaya pensando en ejemplos a lo largo del seminario. Y vi que por ahí que había alguien de México. La normativa yo creo que es diferente, pero quizás la estructura de las normas educacionales y el espíritu de la norma debe ser bastante similar. Así que espero que el ejemplo también sirva a las personas que no, nos acompañan desde mucho más lejos que Puerto Montt, creo que vi por ahí algunas personas. ¿Qué queremos hablar hoy día y cuál es la idea de los temas que queremos llevarnos como un primer acercamiento o como un primer marco, en realidad? Es principalmente en qué consiste o cuáles son los pilares del marco normativo que regula la gestión de la convivencia escolar en Chile. Tener claro cuáles son los documentos a los cuales deberíamos recurrir cada cierto tiempo, tenerlos como consulta frecuente porque nadie los va a memorizar, pero sí es importante que sepamos dónde buscar información respecto a diferentes temas. Vamos a hablar también sobre cuáles son los elementos fundamentales que debe tener un protocolo de convivencia, em, siendo esto uno de los aspectos que regula las ordenanzas de la superintendencia y que marca la diferencia respecto no solamente a nuestro funcionamiento interno, sino que también entendiendo lo difícil que es para una comunidad responder cuando una familia demanda de nosotros el abordaje de alguna situación y este abordaje es también revisado y fiscalizado por la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Entonces es muy importante contar con un flujo de procedimientos y toma de decisiones, que es finalmente nuestra principal responsabilidad como encargados de convivencia o profesionales de apoyo, equipo docente de un colegio. Y de la mano con esto, queremos comprender los fundamentos del modelo de escuela total, que es un modelo de gestión que sostiene aún la política de convivencia actualizada. Varios de ustedes sabrán que el año pasado se publicó la nueva política de convivencia, luego de una revisión posterior a la vigente hasta el año anterior, que era del 2019, y pone el énfasis en algunos aspectos fundamentales de las comunidades educativas y cómo articular su funcionamiento para cumplir objetivos de un plan de gestión de la convivencia escolar. Dentro de esa lógica, entonces, un protocolo, entendido como la serie de pasos que se lleva a cabo para abordar una situación específica de agresión o de violencia escolar, serían una de los ejemplos que está en la cúspide de la pirámide en tanto un abordaje específico de distintas situaciones. ¿Ok? ¿Qué creo es lo primero que queremos compartir hoy día? Y espero que puedan guardar estos documentos de alguna manera. Pueden sacarle un pantallazo al dispositivo que estén usando, pueden escanear los códigos y guardar el link. Pero, ¿en qué consisten estos tres documentos? El primero, de la izquierda, es la Política Nacional de Convivencia Escolar, donde encontramos los objetivos. Podemos encontrar también la meta de esta política, la principal propuesta para el abordaje de la convivencia en comunidades escolares, teniendo quizás dos énfasis particulares.
de manera más explícita que en las versiones anteriores. En primer lugar, la política propone que la gestión de la convivencia es un fenómeno participativo que se debe trabajar con todos los estamentos de una comunidad escolar, siendo ellos los estudiantes y sus familias, equipos docentes y otros profesionales no docentes dentro de un colegio. Y que si bien la responsabilidad última de resguardar un clima de convivencia adecuado es de los equipos de profesionales, cada estudiante también puede y debe participar para contribuir a esto. Entonces eso es muy interesante porque habla de la agencia y habla de un enfoque de derechos también dentro del proceso de educación para niños, niñas y jóvenes. Otra propuesta interesante tiene que ver con que regula los distintos espacios educativos, no solamente escolar, sino que una política nacional de convivencia educativa. En ese sentido, interpela también a las instituciones de educación superior, que ya habrán visto ustedes que se están buscando encargados de convivencia y vida estudiantil, por ejemplo, en algunas universidades. Y también la educación de personas jóvenes y adultas, lo que se entendía antes como escuela de adultos, escuela vespertina, también debería considerar espacios explícitos para promover ciertos modos de convivir y ciertas formas de resolver diferencias, dialogar y otras habilidades fundamentales para aprender con otros en una comunidad. Y por último, algo que también es muy interesante de revisar, es la propuesta curricular o la propuesta de articulación con el currículum para promover modos de convivir. Es decir, para un estudiante no debería ser una asignatura la convivencia, si bien es obligatorio contar con una asignatura de consejo de curso, sino que el modo de aprender artes, ciencias, lenguaje, etcétera, resguarde ciertos criterios de funcionamiento que contribuyan a determinado tipo de clima de aprendizaje. Y eso tiene que ver con cómo nos enseñan a trabajar en grupo, cómo nos tratamos en la sala, etcétera. El documento que está al medio, que podemos ver en este espacio, es una circular de la superintendencia que explicita los elementos que debe considerar un reglamento escolar. Los reglamentos, como ustedes saben, deben ser documentos públicos, porque si una familia o cualquier persona tiene alguna duda sobre alguna acción realizada en un establecimiento, debe poder recurrir a algún documento que nos permita saber de dónde sale esto, en qué consiste esta idea, a qué se refiere, etcétera. Entonces, si estamos en proceso de edición de nuestro reglamento interno o tenemos dudas, o bien alguna vez hemos sido acompañados por la superintendencia y hemos encontrado fallas en nuestro sistema de gestión interno, esta es una muy buena guía para saber los elementos básicos que se deben comprender para cumplir la norma vigente. Y también para saber qué aspectos del reglamento debemos preocuparnos de transformar en acción. Por ejemplo, uno de los puntos que menciona tiene que ver con contar con procedimientos explícitos de abordaje de situaciones de violencia escolar. Y podemos tener un procedimiento y es un buen momento para pensar quién debe entrevistar a los estudiantes, quién avisa a la familia, cómo se determina la aplicación de medidas disciplinarias, cómo se definen los actos reparatorios y posiblemente acciones de seguimiento que es bueno tener resuelto para abordar de mejor manera las situaciones emergentes. Habla también de los uniformes, de inclusión, distintos aspectos, pero en convivencia hay bastante detalle, es muy útil de revisar. Y otro documento más bien reciente, que si bien no es estrictamente relacionado con la convivencia escolar, sí ha sido un tema que se ha visto reñido de alguna forma en la gestión y ha suscitado muchas preguntas en las comunidades educativas. Lo más importante respecto a eso es recordar que cualquier estudiante de todas las comunidades escolares están sujetos al mismo reglamento. Por lo tanto, si un estudiante, independiente del diagnóstico con el que cuente, agrede a otra persona, el estudiante responsable también corresponde que reciba una medida disciplinaria.
y el diagnóstico o la condición de base que lo llevó o propició esa situación es un aspecto a considerar para definir una medida disciplinaria de manera justa. Sin embargo, no lo exime de las medidas que corresponda, porque eso también se podría considerar, de hecho, una práctica de exclusión. Vemos entonces algunos aspectos importantes de la Política Nacional de Convivencia Educativa para entender el piso de este marco regulador y cuáles son los conceptos fundamentales que es bueno que podamos primero entender nosotros, pero también para promover y proponer una comprensión compartida dentro de nuestras comunidades educativas. Posiblemente no soy la única que le ha pasado que cuando habla de convivencia con las personas con las que trabaja, lo que más se viene a la mente guarda relación con problemas, conflictos, discusiones, problemas de convivencia, porque es lo que resulta más urgente de abordar en un colegio, cuando hay reportes de acoso escolar o de alguna otra forma de violencia o de agresiones entre pares, es algo que siempre tenemos que encontrar la forma de resolver. Por lo tanto, nos cuesta recordar otros espacios u otros modos de comprender la convivencia que guarda relación con proponer y promover espacios de encuentro. Entonces, ¿qué nos va a ser muy útil recordar? Que la convivencia es el conjunto de interacciones que se dan entre las personas que integran una comunidad educativa. Y cuando hablamos de aquello, imaginémonos como una red, una malla, donde cada punto es una persona y cada punto puede estar unido con muchos a la vez. Estudiantes, familias, docentes, profesionales, asistentes de la educación, equipos directivos, administrativos no docentes, auxiliares, etc. Y esto se pone en juego no solamente en los espacios que están pensados activamente para promover cierto tipo de relación, sino que se pone en juego también desde el momento que entramos al colegio, si es que se saluda o no, si es que hay alguien recibiendo a cada estudiante en la puerta o es un espacio más solitario, si es que hay alguna rutina, por ejemplo, de comenzar el día con la profesora o el profesor jefe, y así cientos de gestos concretos que ocurren cada día. Cuando hablamos de la relación con el entorno, debemos recordar que esto incluye al plano virtual, ¿verdad? Nuestros reglamentos se han ido adaptando para recordar que es un espacio muy relevante de interacción y de comunicación y por lo tanto un espacio también muy fértil para distintas formas de conflicto o agresión, que no es lo mismo por lo demás. Em, Debemos considerar las redes sociales y otras formas de espacios digitales. Y como profesionales de la educación nos toca estar actualizando nuestros conocimientos respecto a cuáles son las comunidades digitales que más usan a niños, niñas y adolescentes. Porque también el uso es diferente. Las niñas se comunican más por ejemplo, Instagram y los niños, sobre todo cuando son más pequeños, preadolescentes, se encuentran más que las niñas en torno a los videojuegos, por ejemplo. Entonces, esas son distinciones relevantes de hacer porque van marcando la diferencia respecto a cómo se comunican. Em, Tenemos que conocer las funciones de privacidad o falta de privacidad de Instagram, lo que permite publicar distintas plataformas, etc. Eso por un lado, pero además es bueno tener en mente que cada comunidad educativa se relaciona con un entorno, con un territorio, ¿verdad? Si es que queremos aprender ciencias naturales en Puerto Montt y queremos estudiar nuestro paisaje, vamos a tener preguntas muy diferentes a que si queremos estudiar en Calama, en el norte, en la montaña, en el campo, etc. Hay aspectos culturales de cada territorio que se deben considerar para generar espacios de aprendizaje significativos. Es decir, si yo quiero trabajar en el laboratorio y quiero que mis estudiantes aprendan sobre
determinada flora del entorno, ¿verdad? Y quiero estudiar qué pasa con el entorno natural, voy a buscar plantas muy diferentes, según lo que encuentre en el patio del colegio, en la calle, camino, etc. Em, También va a ser un elemento a considerar la seguridad percibida en cada entorno. Cómo es el camino de la casa de cada estudiante a la escuela, qué hay alrededor, cuáles son las rutinas que tenemos como colegio. Todas esas situaciones que si bien son externas en términos de infraestructura al colegio, sí son parte de nuestra comunidad educativa porque forman parte de la rutina de quienes la componen. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero en la época del estallido hubo colegios que cancelaron clases algunas veces porque el personal docente no podía llegar al colegio, si es que vivía lejos, mientras que a veces las personas, estudiantes de un mismo colegio, viven cerca. Entonces, el territorio también da forma a las relaciones. Ese es el punto y es algo relevante de considerar para las acciones que queramos incluir en nuestro plan de gestión. ¿Y para qué entonces tenemos un plan de gestión? Porque el objetivo de la política nacional y que se debe materializar de alguna manera en cada comunidad es que podamos promover un modo de convivir que incluya procesos de reflexión de cada comunidad sobre prácticas a distinto nivel, y que las decisiones que vamos tomando respondan siempre en los principios de cuidado colectivo, es decir, somos todas las personas responsables de este espacio y somos todas las personas parte de este espacio. Debemos contribuir a que aquello ocurra y que se sienta así para todas las personas, independiente de cuáles sean sus características. Y el supuesto detrás de esto, y por qué es tan importante, es porque un espacio inclusivo que todas las personas ayudan a construir es lo que permite el desarrollo de habilidades fundamentales para construir relaciones entre personas, entre pares o relaciones asimétricas también, que puedan aportar a una sociedad democrática. Es decir, los colegios deben estar conscientes de los modos de trato o los modos de comunicación que permiten, porque aquellos deben siempre tributar a qué tipo de ciudadanos queremos ser, qué tipo de ciudadanía queremos construir, y aquello debería ser el norte para las decisiones que vamos tomando. Por ejemplo, se va a sentir muy distinto el clima dentro de un colegio en el cual cada estudiante sabe a qué adulto pedir ayuda cuando le pasa algo. Sabe que puede, por ejemplo, ir a la oficina de el jefe de estudios, tocar la puerta, escribirle un mail. Por ejemplo, mis estudiantes saben que si no me encuentran en mi oficina, me dejan un papelito, nombre y curso, como, hola, profe, quiero hablar contigo, soy X persona de X curso, y cuentan con que yo voy a ver eso y los voy a ir a buscar de alguna manera. Eso genera una sensación muy diferente a una cultura escolar en la cual los equipos de gestión están lejos, las oficinas están prohibidas para niños, son cosas muy pequeñas, pero hay formas concretas de hacernos accesibles y de entender, o más bien dar a entender que somos personas disponibles, que facilitamos las habilidades para convivir como un proceso de aprendizaje también. ¿Ya? Eso es algo a diseñar de manera intencionada y que debe ser parte del día a día en un espacio escolar. ¿Y cómo se hace esto entonces? Por supuesto que cada comunidad puede pensar en acciones específicas que sean pertinentes no solamente a su cultura y no solamente a su territorio, sino que también a su propia historia y el diagnóstico actual y actualizado que vamos haciendo cada año. ¿Qué instrumentos tenemos para esto? Cada comunidad puede pensar en lo que sea más atingente, pero un instrumento muy útil, que yo personalmente me parece muy
práctico, que es un muy buen insumo para discutir, es el informe que ahora arroja el diagnóstico integral de aprendizajes. Hasta el año antepasado había una evaluación, bueno, de las asignaturas troncales, ¿verdad? Matemáticas, lenguaje, si no me equivoco, también ciencias e historia, y había una evaluación socioemocional. A partir del año pasado, hay un instrumento adicional que mide también convivencia. Y cuando el curso que responde ese instrumento permite un informe de ese curso respecto a distintas áreas de la convivencia. Relación entre pares, relación con los adultos, sensación de que el colegio aborda los problemas, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de eso respecto al CIMSE? Es que permite hacer monitoreo en 3 momentos claves del año. Al inicio, un monitoreo intermedio que comienza, si no me equivoco, el 8 de julio este año, es decir, justo a la vuelta de las vacaciones de invierno, y una evaluación de cierre. Entonces, es un instrumento que facilita el monitoreo continuo, que es uno de los fundamentos para la calidad. ¿Ya? Si el Kanaka trabaja en educación superior, sabrá que los procesos de acreditación buscan instalar sistemas de autorregulación y sistemas de automonitoreo para las instituciones educativas, ¿verdad? Entonces, en base a, tomando como ejemplo ese instrumento de diagnóstico, yo puedo definir qué tipo de estrategia es más útil y más atingente. Sin embargo, independiente de la estrategia específica que encuentre, deberíamos cumplir al menos los 6 puntos que estamos viendo acá. En primer lugar, la promoción de la participación como una metodología fundamental de gestión. A veces no es tan importante el qué estoy planificando como el cómo lo estoy planificando. Les voy a dar un ejemplo autorreferente, pero bueno, para eso estamos acá, para que sepan que son ejemplos reales. El día de hoy en mi colegio fue un cuarto medio a hacer una actividad preescolar. Era algo muy sencillo. Teníamos planificado trabajar en el huerto que está en el patio. Había que desmalezar un espacio en la tierra, pero como había llovido, el plan B era hacer una actividad en la sala. Había que colorear y como rellenar con plasticina un dibujo sobre las herramientas que iban a usar cuando finalmente pudiéramos salir al patio. Y bueno, los estudiantes, las niñas y niños de párvulo lo disfrutaron mucho. Para ellos era una novedad que los niños más grandes del colegio los fueran a visitar y estaban felices con la profesora. Y los más grandes también los saca del estrés de la paz, etcétera. En términos coloquiales, eso fue la guinda de la torta. Fue el momento culmine de un proceso largo, porque cómo definimos lo que íbamos a hacer hoy, nosotras como educadoras nos demoramos 10 minutos en pensar una actividad así. Sin embargo, el verdadero objetivo era que los grandes, que era un curso que no se estaba llevando quizás tan bien, pudieran tener un proyecto en común y buscar información, ponerse de acuerdo, tomar decisiones juntos, pedirle permiso a la profesora, avisarle a los papás de los niños más chiquititos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, cualquier profesora, cualquier profesional de la educación no necesita más que una hora para resolverlo todo. Con los chicos nos demoramos algunas clases en planificar el día de hoy, pero es durante ese proceso que se van dando cuenta que el diálogo es lo que les permite generar acuerdos, que la empatía con las características de las personas con las que vamos a trabajar es lo que permite el éxito de la actividad, porque por supuesto si vamos a trabajar con niñas y niñas de 4 años, no les podemos llevar, por ejemplo, material que haya que leer. No podemos llevar juegos que tengan más de cierta cantidad de reglas. Nuestra disposición debe ser diferente. No nos podemos parar frente al curso, a lo mejor tenemos que sentarnos en cada mesa y así una serie de cosas a tener en cuenta. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el proceso para lograr algo es tan importante en términos de intervención como la acción concreta con la que quiero finalizar ese proceso. ¿Ya? Un segundo punto, guardar relación con lo que les comentaba de las oficinas, canales de comunicación abiertos y fluidos. Yo conozco colegios en los cuales hay que dar muchas explicaciones sobre por qué quiero hablar con determinada persona. Yo como mamá, por ejemplo.
quiero hablar con la profesora de tal asignatura porque leímos la guía, leímos la prueba y encontramos un error, parece que la nota no está bien puesta, pero para pedir el correo de la profesora tengo que preguntar en recepción, que me pregunta qué es lo que quiero saber y me dice que va a consultar si me puede dar el correo. No podemos entramparnos en cosas así, porque eso, si de alguna manera nos hace sentir resguardados de los cuestionamientos de la familia, lo que finalmente logra es construir un muro de desconfianza entre los equipos del colegio y las familias. Por lo tanto, insisto en que a veces son cambios muy pequeños los que hay que hacer, que marcan una diferencia importante en cómo se siente estar en esta comunidad educativa. También es muy importante considerar la comunicación entre docentes y estudiantes para esto. La sala de profesores es el espacio donde ningún niño nos puede molestar. Es muy importante cuidar ese espacio. Pero entonces, cada estudiante debe saber cuál es la alternativa. Si no alcancé a hablar con mi profe antes de que terminara la clase, ¿dónde lo puedo escribir? ¿Dónde lo busco? ¿Qué le digo? Em, un factor protector fundamental para la salud mental, por ejemplo, siendo un tema cada vez más relevante para la educación y no solamente para la salud, es la sensación de que hay adultos en mi colegio que me van a escuchar o se van a dar cuenta si me pasa algo. Em, si cuando me pasa algo, alguien de mi entorno lo nota y se preocupa, es mucho más probable que yo cuente lo que me pasa y así me pueden ayudar, a que me lo guarde porque en realidad los adultos no me escuchan, no me entienden. ¿Para qué voy a perder mi tiempo contándole a un profe si no me va a escuchar? Esa es la sensación que queremos abordar y con la que queremos trabajar, que no ocurra, digamos, dentro de un colegio, ¿ya? Em, y eso, por supuesto, eso también incluye la comunicación entre pares. Em, que tengamos la costumbre de que el consejo de profesores no sea reemplazable por un correo electrónico. El consejo de profesores no puede ser el espacio para que el director, directora, jefe de UTP dé información. Es fundamental que ese espacio sea al menos de diálogo para luego poder trabajar en cada equipo, porque es el espacio para mirar nuestra comunidad, para tomar decisiones en conjunto y para hacernos parte y responsables de lo que vayamos definiendo. En esa misma línea, uno de los aspectos fundamentales del desarrollo, en términos de habilidades socioemocionales, es la posibilidad de dialogar en torno a los conflictos. Esta habilidad es uno de los fundamentos en el eje de la prevención de la violencia escolar porque me obliga a mirar a cualquier persona, cualquier interlocutor como alguien, como un par. Es decir, es muy probable que estudiantes, por ejemplo, de enseñanza básica, niñas y niños más pequeños todavía, cuando se molestan con un compañero o compañera, su primera reacción sea agredir, porque es lo típico que pasa a esa edad y es sobre lo que tenemos que trabajar como profes, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser muy importante que nosotras podamos enseñar alternativas a la agresión. El diálogo, expresar mis emociones de cierta forma, decir lo que me molesta de cierta forma, y así la agresión deja de ser la única herramienta que yo tengo a mano. La violencia escolar aparece cuando la agresión se valida como forma de relación. La violencia es una forma de relacionarse. Si un niño golpea a otro porque se enojó y aquello ocurre de manera aislada y causa extrañeza en el entorno, no por ser un golpe significa que estamos hablando de violencia escolar. Estamos hablando de violencia cuando las personas que participan de ese espacio les parece que esa era la decisión correcta bajo cualquier circunstancia, agredirse. Por lo tanto, si queremos prevenir eso, debemos pasar por las bases del aprendizaje, del diálogo y la resolución de conflictos entre pares para evitar también la asimetría de poder en términos de popularidad, competencia, etcétera, que da pie también a las dinámicas de violencia. Es decir, dos niños que pelean a combos en el recreo no es violencia escolar porque están en una situación de simetría. Pero un estudiante que sistemáticamente molesta o agrede al otro y aquel otro no tiene
herramientas para responder, eso sí es violencia escolar porque hablamos de una situación asimétrica y repetida en el tiempo. ¿Ya? Esa precisión es muy, 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 muy importante, sobre todo cuando se trata de explicarle estos fenómenos a las familias. Y los últimos tres puntos tienen que ver con los sistemas de funcionamiento interno, que tengamos procedimientos claros, conocidos. Cualquier sistema de gestión colapsa cuando cada evento emergente es algo desconocido. Imagínense cómo sería una sala de urgencias si todas las afecciones físicas fueran igual de importantes y yo no supiera si atender primero un infarto, una fractura expuesta, una herida cortopunzante. El sistema estaría colapsado si no tuviera algo definido previamente. Si yo voy a urgencia porque estoy resfriada, voy a pasar horas esperando porque necesariamente hay alguien que está en riesgo vital, por ejemplo. Y eso funciona más o menos, al menos en Chile. Podemos hacer varias críticas al respecto, pero hay algo que está definido previamente, ¿verdad? Si yo como encargada de convivencia, cada vez que alguien me dice, profe, me están molestando, tengo que revisar qué era lo que había que hacer, mi proceso de respuesta va a ser menos eficiente. Y la consecuencia de eso va a ser menos seguridad para cada estudiante. Mientras que, si por el contrario tengo un procedimiento que es público y cada estudiante, en vez de que vaya todo el colegio a contarle al encargado de convivencia, le cuenta a cada niño primero a su profesor jefe, estamos estableciendo un sistema de tamizaje que permite, en primer lugar, dar una respuesta más eficiente, pero además instalar capacidades y desarrollar capacidades en todos los equipos. Cualquier sistema, del orden que sea, colapsa si hay solo un actor que puede dar la respuesta apropiada. Y por eso soy tan enfática con el consejo de profesores, porque si estamos, por ejemplo, a fin de año, en primavera aparecen peleas, dolores varios, los trastornos de ánimo son más difíciles, etc. Y la psicóloga del colegio es la única que sabe qué hacer, finalmente no va a poder hacer nada. Pero si dedicamos algunos consejos de profesores a hablar con cada profe jefe sobre cómo responder cuando a un estudiante le ocurre tal cosa que hemos visto que se repite durante el año en cierto curso, etcétera, estamos entonces permitiendo un sistema más protector. Primero para cada estudiante, porque va a tener al menos a su profe jefe como referente cercano y referente competente para responder a alguna necesidad, pero además estamos cuidando los equipos porque en ninguno cae la carga de todos los estudiantes. Es algo que también nos compartimos entre pares, entre docentes, y que sabemos cómo apoyarnos en la resolución. Dentro de eso, en la misma línea de distribuir los procesos y compartir la toma de decisiones, es importante que cada comunidad conozca las redes con las que tener vínculo. Un consultorio para hacer talleres de educación sexual, la OPD para consultar sobre vulneración de derechos, la municipalidad para cuando quiera hacer eventos en la escuela, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es muy importante y también es una forma de modelar el cómo hacemos alianzas para generar procesos y así, por ejemplo, hay encuentros de centros de estudiantes en las municipalidades, hay eventos a los cuales como comunidad podríamos querer adherir, como una corrida, etcétera. Tiene que ver con también modelar cómo queremos ejercer la ciudadanía y que cada niña y niño pueda comprender eso desde más temprana edad. Lo fundamental de todo esto, si bien estamos hablando de participación, debemos recordar que la decisión educativa es lo que debe primar al momento de tomar decisiones. Cuando hablamos de autoridad pedagógica, no estamos hablando de autoritarismo o de que no podemos cuestionar como estudiantes lo que disponen nuestros docentes. Significa solamente que los docentes somos responsables de resguardar los principios de cuidado e inclusión para que eso permee a otros espacios de la comunidad.
Si pensamos dentro de la estrategia específica de procedimientos y protocolos, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Una síntesis sobre la circular que les mencionaba para construir reglamentos internos, ¿verdad? En esos reglamentos deberían estar protocolos y procedimientos que son parte fundamental de las estrategias de gestión de la convivencia. Podemos revisarlo en detalle, pero ¿qué es lo fundamental y el contenido mínimo? Tenemos a la izquierda la propuesta de derechos que están a la base, a la izquierda, perdón, y al otro lado tenemos los puntos específicos que se deben comprender. Cómo funciona el consejo escolar o comité de buena convivencia va a depender de nuestra elección, pero debemos contar con al menos alguno de los dos y que sea un espacio que funcione de manera regular, que tenga actas, que se encuentre cada cierto tiempo, no solamente para ver las emergencias, sino para definir el norte de nuestro proceso de gestión. Debemos tener un plan, es decir, una serie de acciones que apuntan a un objetivo que vayamos revisando cada cierto tiempo si se está cumpliendo y analizar también, en el caso de que no sea así, por qué no se estaría cumpliendo, qué me falta, con quién tengo que hablar, etcétera, etcétera. También es muy importante en pos de la transparencia con estudiantes y sus respectivas familias, así como un eje orientador para los equipos internos, que contemos con una descripción más bien detallada respecto a cuáles son las faltas a la buena convivencia. Porque yo como profesora podría tener un juicio respecto a que responder de determinada manera en clases está mal. Pero estrictamente, si no aparece tipificado en el reglamento, no puedo registrar, por ejemplo, una anotación negativa para el niño que me dijo X cosa. Em, Esto también es una manera de proteger a cada estudiante, porque significa que no voy a ser más severa según qué tanto me enojé. No puedo usar un criterio arbitrario, sino que hay un criterio común que también cada estudiante puede conocer respecto a qué cosas no se van a tolerar en esta comunidad y frente a qué cosas debo señalar un límite. Es importante que las medidas disciplinarias puedan ser un acuerdo, pero no pueden depender del acuerdo. Es decir, si una familia nos dice, yo creo que esto que pasó no es tan grave, ¿qué importa? Estamos exagerando, son niños, pero eso aparece descrito en mi reglamento como una falta grave, la verdad es que debo definir igualmente la medida y trabajar para que esa familia comprenda el sentido, pero no es una condición necesaria para yo como colegio cumplir con esa responsabilidad. Pensando también en la gestión colaborativa de conflictos, la idea es que eso tenga un espacio formal dentro del espacio escolar. Puede ser una unidad de consejo de curso, puede ser un sistema interno para conversar con estudiantes, puede ser un instrumento, etcétera. Pero debe haber una declaración explícita de que esta va a ser la base de mi proceso de gestión de la convivencia y no, en el fondo tenemos que proponer una manera concreta de no estar siempre apagando incendios y poder trabajar de manera colaborativa con otros docentes y con estudiantes. ¿Ya? Y por eso en la misma línea de contar con herramientas que estén a la mano, em, significa que tenemos que declarar acciones concretas para prevención de violencia escolar y protocolo de actuación cuando haya ocurrido. Por supuesto que cualquier escuela que haga todo lo posible para que cada estudiante desarrolle habilidades sociales, esté en un espacio seguro, etcétera, siempre hay acciones de agresión o daño e incluso aunque no las haya, debemos tener alguna forma de responder para que cualquier persona sepa cómo actuar y así es un espacio también más seguro. Y por último, otro de los puntos que quise destacar tiene que ver con los modos de regular las instancias de participación. Por ejemplo, podemos tener algún apartado que diga cada cuánto tiempo debe reunirse el centro de estudiantes con el equipo directivo, por ejemplo, o con el centro de padres, también sería muy interesante. Es una forma de declarar y garantizar que hay espacios de participación
y que son valorados, que son valiosos, que queremos escuchar a los estudiantes y que a la vez el centro de estudiantes debe ser responsable en el uso de ese espacio y en la confianza que quiere transmitir a sus compañeros, a sus pares, etc. Otra regulación importante respecto al ámbito de la convivencia escolar tiene que ver con lo primero que mencionamos, ¿verdad? Respecto a a la política nacional, perdón, para responder a una de las preguntas más comunes que a veces nos hacemos entre nosotros, pero que también nos llegan de nuestro colegio, ¿ya? De las familias, de las familias principalmente. Nuestros equipos también es importante que puedan contar con los distintos equipos de apoyo para trabajar con estudiantes, sus apoderados, etc. La diferencia entre conflicto y violencia escolar es que el conflicto es cualquier desencuentro respecto a opiniones. Es decir, puede haber un conflicto en mi clase de lenguaje porque no se ponen de acuerdo sobre cómo hacer el trabajo. Y la verdad es que, aunque suene paradójico, nuestra responsabilidad es diseñar espacio para la emergencia del conflicto en un entorno controlado. En mi clase no va a haber nunca ningún conflicto si mi clase consiste en pasar materia y hacer dictados. Pero ¿en qué momento vamos entonces a aprender habilidades de diálogo si no los hago dialogar? Y eso genera incomodidad, profe, yo no quiero ser con él, yo no quiero hacer eso, es que siempre es lo mismo. Bueno, cuando encontramos esa diferencia es que entonces se ponen en juego nuestras habilidades de resolución de conflictos. Y si aquello es parte de nuestra cotidianidad, tenemos más habilidades para evitar las agresiones. La violencia escolar requiere bastantes condiciones para poder hablar de tal. Mencioné la asimetría de poder entre pares, es decir, si vamos a hablar de acoso escolar, por ejemplo, no se trata de un adulto o un niño, que esa definición o sea, esa relación por definición es asimétrica, sino que se trata de una relación asimétrica entre pares. Dos estudiantes donde uno tiene depresión, no tiene amigos y acaba de llegar al colegio, y el otro que lo hostiga, es el capitán del equipo de fútbol, tiene muy buenas notas y tiene un montón de amigos. A ese tipo de asimetría nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, para que los niños se vean como pares y se respeten como tales, deben tener experiencias de colaboración y experiencias de diálogo. ¿Ya? Y a eso apunta nuestra responsabilidad como educadores. Y avanzando un poco más respecto a lo específico que queremos resolver, ya hablamos de la política nacional, hablamos del reglamento, de lo que ocurre en una sala de clases, de lo que ocurre entre estudiantes, vale la pena detenernos en qué ocurre con estudiantes respecto a sus derechos y la protección de sus derechos cuando estas personas pertenecen al espectro autista y han sido diagnosticados con aquella condición. ¿Por qué lo mencionamos de manera específica cuando hablamos de convivencia? Porque una de las dimensiones del desarrollo que se ve afectada por esta condición es justamente la interacción entre pares. Por lo tanto, requiere una atención específica en nuestro plan estratégico y también en nuestro trabajo con docentes. ¿Qué significa esta circular? ¿Cuáles son las ideas fundamentales que propone para tener en cuenta en los colegios? Primero que sepamos que su objetivo es compartir instrucciones a nivel general para que las comunidades educativas definan medidas concretas para el derecho y el acceso a la educación de estudiantes del espectro autista, entendiendo que con esas medidas pueden lograr objetivos de aprendizaje con más o menos apoyos, pero dentro de la comunidad. Esto interpela a todos los establecimientos de distintas modalidades y una de las obligaciones más interesantes, porque insisto a nivel superficial con la paradoja que esto significa, del procedimiento para aplicar medidas disciplinarias. Y aquí quiero detenerme porque no es tan obvio de la lectura de los diferentes documentos y regulaciones normativas, que es la siguiente. Una medida disciplinaria
por sí misma no busca producir aprendizaje, sino que busca señalar un límite de manera explícita e indicar esto que tú hiciste, en primer lugar no lo puedes hacer, pero además no lo puedes tolerar. Si yo te estoy anotando porque insultaste a un compañero, yo espero que si alguien te insulta, tú me digas y te parezca un problema. Y no que me digas, no, profe, no importa si es broma, yo creo, no importa que me traten así. No, te tiene que importar. Y por eso el límite está acá. Esto le hace daño a la comunidad, le hace daño a las personas, y es mi responsabilidad mostrarte que eso no está bien. No lo puedes hacer y no lo puedes aguantar. Si yo excluyo de esa reflexión a un estudiante por el motivo que sea, no lo estoy beneficiando al dejar su hoja de vida limpia, lo estoy marginando del sistema de regulación que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra mini sociedad que es el colegio, ¿ok? Por supuesto que si un estudiante se desregula porque su capacidad de regulación fue llevada al límite y eso resulta en agresión a sus pares, es muy diferente a que si un estudiante de enseñanza media, en pleno uso de sus facultades, decide libremente agredir a otra persona, ¿verdad? El golpe puede haber sido el mismo, pero tenemos que considerar esos elementos a la hora de definir medidas disciplinarias. Es por eso que uno de los elementos fundamentales de nuestro reglamento debe ser una lista de agravantes y de atenuantes, ¿ya? Hay bastantes cosas en los reglamentos que lamentablemente se parecen a un proceso penal, pero tiene que ver con explicitar los criterios de toma de decisiones, ¿ya? Y eso incluye a cualquier estudiante de una comunidad que pertenezca a una comunidad educativa. Y tomando ese ejemplo, eh, me quisiera detener en estos tres conceptos que solemos confundir porque de hecho, vistos desde fuera, sin ningún contexto, podrían ser la misma acción, en la misma situación, en la misma secuencia de cuadros en una película, pero responder a contextos muy diferentes. Y aquello es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Hablamos de una desregulación que para ser abordada, de hecho el Mineduc junto con el MinSal proponen orientaciones para el protocolo de cada establecimiento y se entiende como una situación crítica de la reacción del estudiante que va más allá de sus capacidades de regulación, valga la redundancia, tanto emocional como conductual. La agresión es la agresión física, eh, en la que hay un estímulo y la persona reacciona y responde. Hasta cierto punto se entiende que cuando tenemos cierta edad y ciertas capacidades, la agresión es un insumo más a la mano. Por ejemplo, lo que puse acá, un estudiante de kinder empuja a un niño que no quiere bajarse del juego. A los 5 años, después de decirle 3 veces a mi compañero, déjame pasar, llegó un punto en que me queda, ¿qué? Mi propio cuerpo, para modelar el espacio, para ocupar el espacio, para expresarme, ¿verdad? Al otro niño, claro, le va a decir a su profesora, es que me pegaron, porque efectivamente alguien lo movió de manera brusca, pero no es lo mismo a este otro ejemplo de la violencia, en el que un estudiante muy popular de enseñanza media comparte memes sobre una compañera nueva. Son ejemplos reales de cosas que ocurren en nuestras comunidades, pero que hablan de relaciones muy diferentes, ¿verdad? Cuando un estudiante se desregula y lanza objetos, pues muy probablemente no tiene idea a quién le llegaron esos objetos y esas personas sufrieron un impacto físico. Pero no es lo mismo a que me pegaron a mí porque yo quería la misma pelota que tú, o me pegaron a mí porque em, quieres demostrar tu estatus social pegándome a mí porque yo no tengo amigos. Si me explico que si puede ser la misma agresión, pero requiere elementos distintos de análisis, y ese análisis debe ser cuidadoso porque según el tipo de situación al que nos estamos enfrentando, debemos activar protocolos diferentes. Si estoy viendo una desregulación de manera frecuente en un estudiante, debo hacerme preguntas respecto a su salud mental, respecto a los apoyos que necesita, respecto a las situaciones a las que se enfrenta, etc. Mientras que si estoy hablando de estudiantes que cada vez que se enojan entre ellos se agreden físicamente,
Necesito hablar de habilidades sociales, cómo lo estamos respondiendo en clases. A veces cuando hacemos clases y los niños se insultan, los retamos por interrumpir la clase. Y es muy importante que el contenido de ese llamado de atención sea, a ver, no nos tratamos así en mi clase. Y la verdad es que si pasé o no pasé materia, debe ser secundario. Si yo estoy explicando algo y un compañero le dice a otro, ya, cállate, y lo insulta, evidentemente eso interrumpe mi explicación. Pero debo ser explícita en, podemos pedir que guardemos silencio, pero el insulto no es necesario, o no nos tratamos así, o en mi clase no nos vamos a tratar así, etcétera. Y ahí vale la pena abordarlo con todo el curso y ya que la clase se interrumpió de igual manera, es importante transmitir esos mensajes explícitos. Si yo digo déjense de interrumpir, estoy poniendo la clase por sobre las personas y eso significa que a mí no me van a contar cuando tengan un problema. Y eso es importante tener clara esa distinción, ¿ok? ¿Qué hacemos entonces en cada una de estas situaciones? Bueno, em, además del protocolo que les mencioné respecto a la desregulación, em, frente a lo cual a veces hay que hablar con el curso también de la persona que se haya desregulado, no solamente con tomando el malestar de ese niño o niña, sino que qué pasó con su entorno. Algo que es un error muy, muy, muy común y que va a ser un error en cualquier circunstancia es hacer mediaciones en casos de acoso escolar. Eso siempre, siempre pone a la víctima, esto estamos hablando del caso en que hicimos un análisis responsable y cuidadoso y confirmamos que hay acoso escolar, pone a la víctima en una situación muy compleja porque le estoy enfrentando a quien lo agrede como si es que fueran iguales en términos de poder. Entonces, hay dos opciones. O no se van a atrever a decirle lo que le molesta, por el motivo que sea, o el agresor va a decir que sí a todo, sabiendo que no tiene por qué responder a eso, porque por algo, en primera instancia, le parece que la persona a la que agredió es inferior. Entonces, las mediaciones se realizan cuando estamos en igual posición en términos de poder y estatus social. Cuando hay violencia, la intervención con el agresor debe ser solamente de las personas adultas del colegio, no de la estudiante o el estudiante que recibió estas agresiones sistemáticas, porque por algo no puede responderle a su compañero o compañera que lo ha estado molestando. ¿Ok? Y si bien debemos implementar estos abordajes específicos para cada caso, también como comunidad deberíamos mirar el comportamiento de los datos cada cierto tiempo. En el caso de de las desregulaciones, deberíamos poner atención a en qué momentos de la clase pasa, en qué momento de la rutina, qué tienen en común los niños que se desregulan, etcétera, ¿ya? En el caso de la violencia podemos hablar como, bueno, a ver, ¿quiénes son los que molestan? ¿Son los que tienen buenas notas? ¿Son los que les va bien en los deportes? ¿Son los que se portan mal? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos niños que necesitan? ¿Cómo los puedo apoyar? Etcétera. Entonces, es bueno hacer esos análisis en los espacios que mencionaba, tipo consejos de profesores u otros, para aprender de nuestra misma comunidad y aprender de nuestra experiencia. ¿Ok? Todas esas acciones de mediación, diálogos con estudiantes, etcétera, responden posiblemente en su totalidad a la cúspide de esta pirámide entendida como el modelo de escuela total. Cada vez que un estudiante me cuenta que tiene un problema y yo tengo que entrevistar a su familia y ver si lo anoto o no, etcétera, etcétera, ahí estoy interviniendo en una situación que ya está desarrollada. ¿Qué es lo más común que nos pasa? Que la mayor parte de nuestro tiempo y nuestros esfuerzos están dedicados a este espacio, a lo que entendemos coloquialmente como apagar incendios. Si estoy todo el tiempo apagando incendios y no tengo espacio para llegar al foco del fuego, el fuego siempre va a estar activo. Por lo tanto, debo explicitar y diseñar acciones de apoyo focalizados y de promoción universal. ¿Qué son los apoyos focalizados? Por ejemplo, si es que la edad de consumo de sustancias en Chile, el promedio es los 13 años, ya sé que antes de esa edad debo abordar el consumo de sustancias.
¿voy a hablar de consumo de sustancias en kinder? La verdad es que no tiene ningún sentido. Lo que debo hacer en kinder es entender que es una población foco para otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, educar el juego. En las actividades de juego, espacios lúdicos, desarrollo del lenguaje, etc. Y las actividades de promoción van a ser aquellas que sean atingentes a toda la población escolar, independiente de su historia y sus características. Por ejemplo, si en la semana de la convivencia yo decido hacer juegos, esos juegos deben ser para que participe cualquier persona, para que se conozcan estudiantes que no se conocen entre ellos, que responda a distintos intereses, etc. Otro ejemplo de eso es tener, por ejemplo, espacios de formación con las familias, hacer hitos, cosas visibles, celebraciones dentro del colegio. Y algo que a mí personalmente es lo que más me gusta, es articulación de los objetivos de convivencia con el currículum. Por ejemplo, en séptimo básico se lee un libro que se llama Si tú me miras, que toca temas como adolescencia, relaciones sexoafectivas, salud mental, etc. Ese contenido da pie para que yo pueda hacer conversatorios, hacer exposiciones, hacernos preguntas sobre qué significa la amistad, qué es ser una buena amiga cuando mi amiga tiene anorexia. Entonces, estamos hablando del tipo de texto, podemos hablar de narradores, podemos hablar de texto narrativo, pero tocando temas tan fundamentales como cómo nos estamos tratando cuando nos necesitamos dentro de esta comunidad. ¿Sí? Eso, bueno, eso es lo que les quería contar hoy día. Entiendo, Heli, que ahora tenemos algunos minutos para preguntas. Creo que voy a volver a la... no, voy a dejar mejor de compartir la pantalla porque así podemos ver bien a quienes tienen ganas de comentar, preguntar en los minutitos que tenemos. Sí, chicos, como le estábamos diciendo, como la profesora Valentina dijo, vamos a iniciar con la dinámica de preguntas. Vamos, las personas que quieren intervenir, levantan la manito. Vamos a empezar con Carolina. Carolina, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, buenas Hola, noches. Carolina. Quería hacer una consulta respecto al tema de los docentes como parte de la comunidad educativa. Ujú. ¿Qué se puede hacer para que los docentes también sientan que una parte importante de que la convivencia escolar funcione es que ellos también sientan que tienen esa responsabilidad en parte de la convivencia? No sé si me explico bien. ¿A ¿Me qué puedes se dar un debe? ejemplo mejor? Ejemplo, Ujú, hace unos días atrás sucedió un caso de violencia y agresión en el colegio y ujú, cuando yo pregunté, pero si había ahí presente un profesor o si este profesor veía que ya el tema de la agresión verbal había sido reiterativo, ¿por qué no informó a convivencia escolar o inspectoría general? Y la respuesta me llamó la atención porque no fue la única docente que dijo, es que no es nuestra responsabilidad. Y yo le decía, pero si ujú, ustedes forman parte de la comunidad educativa, la idea es que nos ayuden en ese proceso para mejorar la convivencia y que no lleguemos al punto en que haya una agresión física. Entonces, ¿de qué ujú, forma se puede trabajar de la mejor manera o abordar este tema mm. sin que se les diga que es su obligación, sino que sientan que es algo que se trabaja en conjunto, como siempre se ha dicho el tema de la convivencia escolar? Mm. Mira, lo que yo haría en ese lugar, o sea, yo sé que me van a faltar datos para el análisis, pero lo que yo haría sería un taller de profesores en el que expongan situaciones de conflictos entre pares que interfieran con una clase de ellos. Entonces, claro, posiblemente su comprensión respecto a los conflictos entre pares es lo que ocurre fuera de la sala. Pero todos los profes, todas las profesionales de la educación, tenemos la experiencia de haber visto entorpecida una clase porque, por ejemplo, profe, yo no voy a trabajar con él. ¿Qué hago en mi clase cuando trabajo en parejas y no quieren trabajar en parejas? Eso es un problema de convivencia. Entonces yo creo que el trabajo debería ir por ahí. Eh, Pensemos en ejemplos en que en mis clases
se vieron entorpecidas, no porque no sabían, no porque no me estaban poniendo atención, sino porque entre ellos se están llevando mal. Y yo creo que eso te permite una entrada, como en términos de proceso cognitivo, más cercana a las necesidades de los profes. Porque si tú les pides ayuda para algo que a ti te importa, ¿por qué te van a querer ayudar? Lo que tú quieres es su colaboración para abordar algo que a ellos también les importa. Eso, pienso que podría servir. Muchas gracias. Ujú. Vale, vamos a bajar la manito de Carolina. Vamos a seguir con Antor. Mm, Antor, puedes abrir el micrófono. Hola, Hola. Hola. Sí, sí te yo escuchamos. soy Antonia Rivera y disculpe, no puedo prender la cámara. Mi No hay pregunta problema. va enfocada en la diferencia en la diferencia como de los labores que tiene que hacer el trabajador social y la psicóloga dentro de la convivencia escolar. Ujú. Porque me pasa que yo estoy haciendo mi práctica en un colegio, en la parte de convivencia escolar, como trabajadora social, pero no están muy demarcadas como las labores que nos diferencian a cada una. Entonces, si nos podría explicar un poquito como de Interesante. eso, por favor. Em, Estoy pensando que en la página de la superintendencia hay documentos que establecen como los roles de cada profesional. Em, Eso por un lado. Cuando pasa algo así, suele ser un signo de otro problema, em, que no tiene que ver con que los roles no estén claros, que tiene que ver con que por alguna razón distintos actores no quieren abordar ciertas tareas y a veces porque no perciben apoyo para esas tareas. En el caso del trabajo social, también ocurre que algún estudiante que tiene apoyo de esa área también tiene problemas con sus pares. Entonces, como, ¿quién lo ve? ¿La trabajadora social que lleva el caso o la encargada de convivencia que ve las peleas entre niños? Em, yo creo que mejor busca, en primer lugar, documentos oficiales que regulen eso y luego vean formas específicas de ponerse de acuerdo de manera interna. Porque, claro, la encargada de convivencia es la encargada de promover relaciones constructivas y sanas, pero si hay un niño con el que nunca ha hablado, a lo mejor no es ella la que lo tiene que entrevistar. A lo mejor ella estructura el proceso, pero la entrevista la va a hacer siempre la trabajadora social. Eso igual va a depender como del flujo interno. Entonces, yo lo que haría sería buscar algún documento que me sirva como piso para conversar con otra persona y ver cómo en nuestro equipo vamos a llevar a cabo esa propuesta. Porque igual cada equipo es distinto, pero como para tener un punto de partida, pienso yo. Muy bien, esperemos haber respondido esa pregunta. Vamos a hacer con la siguiente. Bajamos la manito de Anto y seguimos con Anita García. Y esta sería nuestra última pregunta de la noche por tema de tiempo, chicos. Anita, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Me escuchan? Sí. Buenas Sí. noches a todos. Eh, Agradecer muchísimo la presentación, considero que ha sido súper clara. Me presento, soy educadora de párvulos, llevo ya bastantes años ejerciendo en este sistema, pero yo me he desenvuelto siempre en jardines infantiles, es decir, desde los 89 días de vida hasta los 4 años. Y hace muy poco se nos está exigiendo a nosotros tener nuestro propio manual de convivencia escolar. Desde la perspectiva de los jardines infantiles o desde la perspectiva de la educación parvularia, hay una brecha gigante a todo lo que ustedes ya llevan en la educación básica. Considerando lo mismo, ¿cómo abordarían ustedes la convivencia escolar desde el jardín infantil? Hablamos de niños desde los 0 hasta los 4 años. Em, Qué interesante porque efectivamente hay aspectos específicos de la Superintendencia de Educación Parvularia para regular la convivencia. Pienso que a diferencia de los otros niveles educativos, la educación parvularia tiene el potencial de que cada grupo de estudiantes está siempre con la misma dupla de educadoras. Y eso te permite hacer una articulación con el currículum mucho mejor. Em, Ujú. yo tomaría dos cosas en la educación parvularia.
Em, Primero, las rutinas. Tú lo explicarías mejor que yo, pero las rutinas respecto a, podemos hacer juegos, podemos hablar de emociones, podemos instalar de forma diaria un espacio de encuentro, de mirarnos, de compartir, etcétera. En primer lugar, la rutina, Mm, pero también de la articulación con el currículum. Las bases curriculares de educación parvularia ponen el juego como núcleo del aprendizaje. Y el juego es nuestra, necesariamente es un sistema de relaciones o dispone las relaciones de cierta forma. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Como separar a los niños para que no peleen. mm, Eso es lo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es diseñar las relaciones. Tú habrás visto muchas veces cómo cambia el clima de una sala cuando el juego consiste en que gana el primero que llega versus el juego consiste en que hay que tomar decisiones en conjunto y hacer algo juntos. Cambia la sensación de los niños. Entonces eso haría. Ahora, a diferencia de lo que ocurre a partir de primero básico, en educación parvularia no podemos definir medidas disciplinarias, pero sí ujú. debemos llevar registros ordenados de eventos. Como mamá de una niña de 5 años, yo quisiera saber qué tan frecuentemente tiene problemas con sus pares. Entonces, las educadoras, además de trabajar desde el currículum, deben contar con espacios para registrar eventos. Y así tú eso se lo muestras a la familia y le dices, mira, cada vez que alguien le pide un material a tu hija, se enoja tanto que les pega a los compañeros. ¿Qué podemos hacer con eso? Porque mira, no pasó hoy día, pasó esta semana X cantidad de veces, acá está la evidencia, etcétera. Creo que esos podrían ser pilares fundamentales para empezar con eso, en estas edades, digamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias, Anita. Bueno, chicos, como le comentamos, perdón ahí por el ruido. Como les estábamos comentando, ya damos por cerrada la ronda de preguntas. Tenemos un espacio muy corto, sé que muchos queremos hacer consultas, pero bueno, será en otra oportunidad. Vamos a seguir con lo que es la dinámica del sorteo. Entonces, profe, no sé si quiera decir unas últimas palabras para que deje a los chicos invitados para que se unan a este curso. Sí, por supuesto. Bueno, les quiero dar las gracias primero por acompañarnos hoy día a casi 700 personas que hubo en algún momento. Em, lo que vamos a ver en el curso va a ser el desarrollo más en profundidad de lo que conversamos hoy día. Y ahí también vamos a tener más espacio para conversar. La idea es que tengamos espacios para analizar cada una de sus comunidades escolares y que se lleven insumos concretos para trabajar con sus respectivos equipos y sobre todo muchas ideas de actividades a implementar. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno, espero que con la mayoría de ustedes nos podamos ver la próxima semana. Así que gracias, Angeli, por acompañarnos y bueno, yo me despido ahora de todas, así que muchas gracias por estar acá.